Ahora sí estamos con audio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy tenemos un streaming especial en la tripulación 3 que ya aterrizó hace unos días y transmitimos en directo. Van a charlar con la prensa y van a responder preguntas. Tenemos un par de preguntas ya ahí en el tintero. Vamos a ver si tenemos oportunidad de hacerlas. Vamos a escuchar lo que nos dicen. Y me parece muy, muy interesante. Recuerden que estos cuatro astronautas, Kayla Barron, Raja Chari, Tom Mushroom y el astronauta europeo de la Agencia Espacial Europea, alemán, Matthias Morer, estuvieron 6 meses en el espacio y aterrizaron increíble. O sea, fue espectacular el regreso de ellos. Una de las preguntas que tenemos allí, vamos a ver si podemos meter dos juntas. Una de las que tenemos ahí en el tintero y que nos han hecho muchas veces es: ¿qué es lo que pasa si los paracaídas principales o los cuatro paracaídas o la mayoría de ellos no se abren correctamente? ¿Cómo hacen para reducir la velocidad de ingreso, para reducir la velocidad del impacto con el mar? Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Leo como corresponde los mensajes de... Imágenes que tenemos de NASA en este momento son estas. Recuerden, el audio va a estar corrido. Estamos conectados telefónicamente con el centro de conferencia para poder hacer las preguntas. Entonces, para que salga correctamente en nuestro audio, tenemos que hacer eso. Tenemos que colocar el audio corrido, ¿no? O sea, porque no viene al mismo tiempo. No viene al mismo tiempo lo de internet que lo vía telefónica. Deberíamos tener audio de la teleconf. Vamos a revisar que estemos conectados. Sí, teóricamente sí, pero no escuchamos nada. A ver. Es raro porque recién había música. Eh, sonido, se cortó el sonido. A ver. Hola, hola, hola. ¿No te escuchamos? ¿No está saliendo? Hola. Hola, uno, dos. No hay audio. Yo nunca silencié nada ni nunca quité nada. ¿Me están escuchando, sí o no? Yo no estoy escuchando el audio de NASA, así que voy a revisar a ver por las dudas que tenga todo bien. Hola, hola, sí. Eh, Qué raro que es esto, que no se escucha. Sí, teóricamente el audio de la llamada debería estar saliendo. Ahora sí se te escucha. No toqué nada, no debería haber pasado nada porque no toqué absolutamente nada. Es raro. Eh, Vamos a poner un poquito nuestra música. Se había cortado tu audio. Qué raro. Bueno, estamos con el micrófono nuevo, pero no debería haberse cortado porque no tocamos absolutamente nada. After the tone, please state your name. Daniel Riguera. Thank you. Bueno. Estamos entonces conectados. Ahora sí, esa fue la confirmación. Nos anotamos para hacer preguntas. Esperemos que esto comience.
teóricamente el audio de la teleconferencia está con buen nivel, pero no ha comenzado. Un tema importantísimo, un tema importantísimo. Este viernes tenemos ya prefijado en el canal, no está, creo que no está visualizado, no está puesto para verse, para ser visible todavía, pero les paso, déjenme ver si lo tenemos acá. Tenemos una entrevista espectacular este viernes, ya coordinada. Estoy buscando a ver si encuentro los mensajes. Sí, no tenemos la última confirmación de hora, pero aparentemente sí. A las 17:30 UTC el viernes tienen que estar en el canal. Katia, la mexicana ingeniera, estudiante que ha trabajado en NASA, va a volar junto con el resto de la tripulación en un lanzamiento de Blue Origin, el NS-21. Katia es sacharreta, mexicana, nacida en Guadalajara. Está haciendo un máster de Ingeniería Eléctrica y Computacional en la Universidad de Johns Hopkins y ha trabajado en varios proyectos de NASA JPL, entre ellos el Perseverance y Europa Clipper. Así que va a ser genial poder compartir unos minutos con ellas. Y si tienen preguntas, como va a estar en vivo, obviamente lo que tienen que hacer es tenerlas ahí anotaditas prontas para el viernes a esa hora. 17:30 UTC está programada la transmisión. Creo que no está pública todavía, pero bueno, porque justamente estamos esperando la confirmación de ellas. Pero en el calendario no está el mes de mayo todavía en Discord, dice Rosa. No, nosotros no tenemos el video puesto todavía disponible. Vamos a hacerlo disponible. Vamos a hacerlo disponible. Lo estoy buscando ahora acá a ver si lo colocamos. Lo estoy buscando, ¿eh? Bueno, ahí está, ya está visible. Y lo voy a colocar acá. Quizás le he pegado el micrófono, no sé. Lo tengo colocado justo encima del teclado. Van a escuchar mis teclas, obviamente. Ahora el micrófono está exactamente arriba del teclado. A ver si ahora pueden visualizar ese enlace. Bueno, está atrasada la conferencia de prensa, evidentemente. No recibimos ningún comunicado que diga de que ha sido demorada más allá de algo relativamente razonable. Estoy esperando a ver si aparece algo, ¿no? Estoy revisando los mails y vamos a revisar Twitter también por las dudas. Uy, hay un mañanero espacial que me lo perdí de Explorando el Espacio. Lo veo acá, veo la publicación en Twitter. Los que me siguen en Twitter, fíjense en mi cuenta que acabo de retuitear el enlace del mañanero espacial de Explorando el Espacio, donde no se pueden perder las noticias. Blue Origin, Tianzhu 4, Virgin Orbit, James Webb y mucho más, nos dice Darien Hernández.
Wow, acabo de leer ahora un tweet de Space No Say que generalmente tiene muy muy buena información. Acaba de retuitear algo de Marina Koren que dice que se ha sabido ahora que en el 2017 en unas pruebas de en tierra de la Starliner hubo un accidente donde uno de los contratistas perdió una pierna. Este, su pregunta es, ¿le pueden pasar más cosas a Boeing? Qué terrible. Cuando se acerca la fecha de lanzamiento de la cápsula de Boeing en un cohete Atlas 5 de... Bueno, bueno, comenzó la conferencia. Comenzó la conferencia. Good morning and welcome to NASA's Johnson Space Center for a news conference Bueno, with NASA directamente desde el SpaceX Centro Espacial Crew-3 Johnson astronauts. con los We are happy to astronautas. be joined by NASA astronauts Tom Marshburn, Raja Estamos Chari, muy and Kayla contentos Barron de here in estar junto Houston, con esos and 4 we are hoping astronautas, to los que connect nombramos with European recién, ¿no? Space Agency astronaut Matthias Maurer Kayla momentarily, who Barron, will be Raja joining us Chari, from Tom Mashroom y Germany. Matthias Murer. Welcome home, Crew Los 3 3. primeros de NASA y el último de la Really Agencia happy to be Espacial back. Looking Europea. forward to seeing Matthias hopefully as well. We haven't seen him since we got off the plane at Ellington Field, but yeah, it's hard to believe we. Quien está hablando es last November Raja and Chari, got back this past Friday. que dice, bueno, And desde que we're nos really bajamos back del avión fue... the recovery process, and yeah, it's great to be. We're just saying how weird it is. I get to see Tom and Kayla now, but you know, after for the last 6 months seeing them all the time and getting to work with them. Es brutal lo rápido que habla Raja Chari, el comandante de la Back, misión, and, que es quien está en el with medio. that, I'll turn it back to Y you Matías for no está questions. físicamente con ellos, All right, posiblemente esté en sounds Europa, great. Thanks, entonces... Raja. We will take questions from media that are on the phone, and then we'll take some questions from social media. So if you have questions there, please ask them using hashtag AskNASA. If you are media on the line and you have a question, please press *1 to ask your question, or *2 Si lo to quieren ver esto, el withdraw. original en inglés está en So el canal we de will NASA. start with Mark Carreau from Aviation Week and Space Technology. Mark? Aviation Week, Mark pregunta, a ver. Flew in 2012, 2013 for about 5 months on the space station as AC. I'm wondering if you might offer some perspective on sort of the productivity and efficiency. Quiere saber sobre la productividad y la eficiencia en los 6 meses que estuvieron a bordo. Decade ago. Remarkable changes about the same, Gracias, Claudio, por los saludos. Gracias, Aldo. Aldo Bella. Russian activity, military activities in Ukraine, and some have commented that Y las relaciones con respecto a la guerra de Ucrania con los astronautas rusos. over that period of time in your 2 flights. So I'd say the space station itself has grown so much. Not a lot of structures have been added to the station since I flew last, but the amount of work going on, the complexity of it, the number of experiments, the full capability as a scientific laboratory is being realized now. So it actually is a little bit bewildering when I first arrived and when we arrived up there to see everything that was going on. Hardly any free space, a space against a panel or a wall anywhere because it's just packed with scientific equipment. So it's very exciting to be up there. As far as the international relations go, that has not changed at all. We've had a 40-plus year Dice, las relaciones con el resto de la tripulación, o sea, los rusos no han cambiado para nada, dice, ¿no? And, being in space together, in my opinion, one of the greatest legacies of the space station will be that we are all living together, all the international partners together, we're working together. Dice, una de las cosas increíbles que tiene la Estación Espacial Internacional es que todos los que estamos a bordo trabajamos como un team, como un grupo juntos. Eso no ha cambiado para nada. Working with all of our partners has been not only productive but also very pleasant, and so we've been able to maintain that relationship to stay safe, stay alive. Rodrigo Pérez, ¿qué tal? Antonio Ibiza Bambán dice, buenas tardes a todos. Pasado mañana el gran día, sí, moto nueva, no puedo creerlo. The operator. The main operator just wanted me to let you know if you could hit *1 to queue up for a question again. I pulled your line privately because he accidentally removed you from the queue. Danielle?
Can you hear me? Oh, yes, I'm here. I'm sorry. I thought you quiet me. My questions are, until now we have not been able to see video from... No. Okay, sir, hold on. Oh, Just okay. when I join you back in the conference, hit star 1 and you'll get back in the queue, Oh, okay? okay, we'll start again. Thank you. Nice about it is the physics is... After the tone, please state your name. Daniel Rivera. Thank you. between the three craft in, Me quitaron de la lista. Eso es lo que me decían y pensé que me habían dado después de eso la palabra, porque apreté, como me dijeron, Star One. Esas son las cosas que tienen las teleconferencias, ¿no? And starting out on your parabolic free fall trajectory before the impact cuts in and gets you to the velocity you need to stay on orbit. The re-entry, I think we'd all agree, is an enormous amount of fun. Aparte, tengo el teléfono silenciado con ellos, cosa de que si están escuchando mi audio ahora, no les moleste en lo que están escuchando. A wild ride for a while, and then the mains come out as well. So very similar between Dragon and Soyuz. Shuttle, very smooth. I was on the mid-deck, so I didn't have a window when I landed on the shuttle, but almost didn't know when we landed because it's a glider coming onto our runway. But the distinct differences between the three were very enjoyable to observe, but overall it's a lot of fun, both launch and landing. All right, let's take the next question from David Curley with Discovery Channel. Discovery Channel, a ver qué pregunta. I'd like to ask the rookies, I'm sure you dreamt about... Tom Mayo estaba describiendo las diferencias entre, o sea, las similitudes entre la Soyuz, el Space Shuttle y la Crew Dragon en el regreso. And Raja, you told Stephen Clark, who just asked the last question before you went, that as a rookie commander, you were going to be more of a coach than anything else. Explain how that worked. And we talked about the stash. It almost looked like a Ted Lasso stash. Yeah, so for me, I think in terms of expectations versus reality, I think from the job standpoint, it was actually really a testament to the training team that I really... Le preguntaron como comandante nuevo, dice, ¿qué es lo que su trabajo y todo lo demás? Y dice, bueno, me he ajustado al entrenamiento, dice, no, ha sido muy similar. And also with the partners, so we traveled as part of the training to all the different centers. I think that met expectations, and I felt really well prepared. I think what didn't feel or what did exceed my expectations. Creo que llegué a cumplir todas las expectativas, dice, todos los centros. Dice, nos hemos entrenado juntos. Ha sido un placer, la verdad, dice. Dice, es increíble saber que te despertás y no solo que vas a estar pasando tus próximas 24 horas trabajando con esta gente increíble, sino disfrutando de lo que estás haciendo. Closeness every day at work, it's kind of like it's going to take some adjusting to. So I think that was the most unexpected thing. In terms of your question about the command job, yeah, I think with high-functioning people here, there's really not a whole lot of commanding to be done. It's just more facilitating. Dice, bueno, respecto al tema de la comandancia, dice, de la nave, dice, con toda esta gente espectacular trabajando y haciendo sus tareas, dice, no es realmente una tarea de comandante, dice, ¿no? O sea, siempre trabajamos como un equipo. Creo que lo que hacemos nosotros es, hemos tomado diferentes roles, nada más. In memory of Robin Olds, the 1 month, but my wife would not tolerate me having a mustache when I came back, and it would also throw off the Dragon center of gravity, so I had to shave it. That's awesome. Kayla, did you have anything to add about your first mission? A Kayla le pregunta sobre su primera misión. Dice, no, yo no quiero agregar mucho más a lo que dijo Raja. Dice, nuestro entrenamiento ha sido tan fenomenal, dice que tenemos todo entendido y claro, ¿no? Por ejemplo, las caminatas espaciales la hemos practicado también en el laboratorio, dice, ¿no? Se refiere a la piscina, ¿no? That's just a hollow structure that's going to be filled in by this incredible emotional experience. And I think similar to Raja, es una experiencia emocional increíble.
we were prepared, we were technically ready, we were Habla really muy ready to rápido, launch, dice and we Miguel launched, Ángel Tetti. Sí, and Raya habla built there and did some rapidísimo. incredible things. But it was just this awe-inspiring experience and incredible honor to represent the NASA team and family Es in un that honor, role, dice, and poder also to representar a have toda our la familia de relationship with NASA, the los crew equipos. grow through that expeditionary living and really supporting each other so that we could get the most out of every single day in terms of accomplishing our mission. All right. We'll go to Marcia Smith with Space Policy Marcia Online. Smith pregunta. Thanks so much. I'd like to ask about the spacewalks and about the uncertainty in your schedules and whether or not you found that frustrating. So on the spacewalk side of things, I mean, Tom, you've done a lot of spacewalks. Kayla and Roger, you've just started doing those. What was your experience on the spacewalks, and what did you think about the spacesuits, and are you going to be working on the design of the new spacesuits to replace them? And of course, one of the spacewalks had to be postponed because of a debris threat, and I'm just wondering, what is it like to get all ready to go out on a spacewalk and suddenly have it postponed, and what was it like when you were trying to come home and that kept getting postponed? How do you deal with all that? Let's say certainly part of the job of being an astronaut is just dealing with uncertainty. So we always want to be absolutely prepared when the time is right, but also mentally prepared. Le preguntó por lo de la caminata espacial y sobre las demoras que hubo en su llegada, pero bueno, dice, estamos preparados para eso, ¿no? So I was absolutely thrilled to be going back out again, and so I don't know, Kayla, if you have any feelings, or y'all have feelings about your first moments going out the hatch. I mean, it was absolutely incredible. We put so much time into that training and have such a fantastic support team down here to help us prepare. But again, kind of like the experience of launching and arriving on the space station, there's only so much you can prepare for until you go out the hatch and see the Earth from that perspective for the first time. So I felt really lucky that I kind of got to bookend the mission with spacewalks. My first one with Tom, getting to learn from his incredible experience. And then towards the end of the mission, Raj and I going out together after, 4.5 years of training so closely in the same training group during our astronaut candidate flow. So for us, that's kind of the ultimate experience, and to have that together was really spectacular. And to Tom's point, I think you're all hyped up for that moment. We woke up thinking we were going to do a spacewalk and then hearing that it was going to be delayed. And so you have that minute of letdown, but we just used that extra time to prepare even more and to feel more ready, and went out and did some awesome work. So I think because we have an incredible support team and an incredible relationship within the crew, we're able to kind of have the resilience to be prepared for those moments of uncertainty. Yeah, I think you asked about whether you're frustrated when things are postponed and whether it was undocked. I actually look at it as a good thing, because it means that no one on the ground feels, like Tom mentioned, no one feels like they are rushed to do something. We should never be driven by Bueno, dice, al principio parece un poco frustrante cuando se pospone, dice, pero en realidad, dice, nadie se siente frustrado ni nada, dice, ¿no? It's Tuesday, it's Wednesday, all right, well, just tell us when you want to undock, we'll do it. But the ground teams are constantly planning, replanning. You're looking at all these, when's high beta set in, what's the, the orbital dynamics, when can you phase, a lot of the weather. So there's hundreds of people doing a whole lot of work, staying up really late doing that. So I think for us, La conferencia es en directo, decía Rosa Sierra. Aquí la gente está trabajando y seguro lo ven más tarde. Yo con mi café en la terraza con 24 grados, viendo increíble. Gracias, Rosa. I'd much rather be safe and ready than just meet a date. So I think it's actually a great thing. And will you be providing any input to And I think we have Matthias on the line now. Matthias, can you hear us? Yes, I can hear you. Can you hear me as well? I can. Great. All right. Welcome home, Matthias, and thank you for joining. Bueno, está Matías también. Matías Morer está conectado. Next question from Elizabeth Howell with Space.com. Hello, thanks everybody claro, for your Matías time. no está presencial, seguramente lo acaban de sumar online. Me imagino que van a poner una imagen de video de él. Commercial missions like this on the space station. So, like I said, any of you, I'm happy to hear. First of all, hi, Matthias. We haven't seen him or talked to him since we left him right after we landed. But it was actually really nice to be a part of history in which this really momentous occasion, private astronauts coming up to the space station, starting to realize the dream of having a completely commercial program in low Earth orbit, and this was the first step.
Tenemos micro estéreo, Dani. Tengo tecleando a mi derecha. Sí, a ver. Hola, hola. Hola, hola. Micro estéreo, a ver si salió de un lado y del otro el canal. Me hacen jugar ustedes, Leandro Hernández nos decía. A Matías no lo incluyen porque era el que hacía bullying, sacándole fotos. No, no, Matías está incluido y está allí. Yo pensé que iban a poner una imagen de él. Recuerden que Matías es europeo, vive en Europa, seguramente está o en alguna instalación de esa o cerca de su casa. Hi, thank you. This is for everyone. I have a question going back to the very start of your mission. You had just gotten up there, and then there was the Russian ASAT test, and you had to go back in the Crew Dragon for a couple hours, and then even at that, you had to close the hatches. So I was wondering, was this scary? Was it disruptive? Could you sort of describe what Rosa pregunta si algunos de los astronautas que están en la conferencia volverán a la ISS. No, seguramente no, pero puede que algunos de estos astronautas jóvenes, como Raja o Kayla, vuelvan quizás a volar en alguna misión Artemis. Nada dice que no. O en alguna misión privada, si algún día se retiran de NASA. Sort of how the culture of the flow was and work together as a team and actually check out voy para ahí, Franco. Going through all the procedures, and it was a great introduction. Va a invitar un asadito por los 10 meses de miembro. It was just another example of the ground teams too supporting us. It was a very calm. To your point, were we ever scared? I don't think scared would be the wrong word. I think acting with a purpose, definitely we're doing that. But even from the very first call we got from the ground was, pretty much like we train in Building 9. We're like, okay, well, here's where you need to do in this procedure. Start working through it. What steps is the ground working? What steps are we working? We divvied up as a crew and. El que no volverá es un Raptor 2, dice Marcos de Recorrido Uruguay, que SpaceX achicharró ayer. Sí, ayer se destruyó un Raptor 2. Nadie sabe si fue una prueba buscando la destrucción, o sea, el límite, o si se destruyó por algo específico. El McGregor. It's testament to the training. We've kept thinking, oh, here's another simulation that they're giving to us. But it was actually a privilege to actually get to actuate all the hatches, to go through that whole sequence. We got to know our space station a lot better as a result of having gone through that. All right, and I want to go back to an earlier question for Matthias. It's also your first space flight along with Raja and Kayla. What did you expect? You've been dreaming about this. Did the reality meet the expectations? Le preguntan a Matías qué es lo que esperabas y qué es lo que se cumplió con este vuelo, ¿no? O sea, ¿qué soñabas con que sea este vuelo y cuál fue lo real después? We became a space family up there, and it was just like a tremendous adventure, living it, like the 4 of us, or actually like the 7th, or like 10 of us, like always depending on how many we were at a given point in time. And I think this mission had all elements that I was hoping for: an outstanding launch, perfect mission with a lot of science in between, but also a spacewalk for everyone, also actuating the robotic arm. Matías está describiendo las actividades que han hecho en realidad, no está diciendo todavía, respondiendo a la pregunta. It's difficult to beat this mission. It's like I'm super, super happy, and I think it was one, like my dream fully came true, or even better than my dream. Estoy re feliz y... That's awesome, pero... thank you. No All right, let's go to Daniel Reguera with Our Drone U. Hi, how you doing? Thank you for taking my question. I will start with a phrase from Bob Behnken when he came back on Demo 2. He said, "It doesn't sound like a machine. It sounds like an animal coming through the atmosphere." And so far, I have not been able to see any video of the Crew Dragon interior when returning to Earth. Could you please explain the sensations, sounds, and images you experienced at the time of reingress to the Earth? And there is also a little question from our audience that is very often here. In an unlikely event that the 4 main parachutes don't work as expected, is there a plan B to reduce the speed at the moment of the impact with the sea? So for re-entry, there's different phases. There's like an entry prep and then entry 1 and entry 2. So they all kind of have different
phases, but to Bob's description, I think what's unique about Dragon is well, I don't know if it's unique, but since you're sitting right near in the closed vehicle, you can hear all the valves, you can hear prop pressurizations changing. So it's a very cool experience, especially when you've been on the space station where there's a lot of background fan noise and you don't hear thrusters firing, you don't hear the things. So when you're back in the Dragon and you can hear all those things actuating, it's really neat. And then I think when your senses come back alive as the G's start to come on, it just adds that audio dynamic to it. And then as the air builds, as you decelerate, you're feeling G-forces, you're hearing the air sound buffet. That gets like a very loud whooshing. You're seeing this this pretty much constant pink glow from the plasma, and then these sparklers coming off. So it's just pretty much all your senses are being energized, and they're coming back alive as you've been in microgravity. So your brain's processing all this new information. So I think it adds this, incredibleness to it beyond even what you're experiencing. And then for the chutes, there's a whole bunch of backup systems. I mean, to include manual backups and hardwired switches on the control panel. There is no, I think what you're asking, like a retro rocket system. There's nothing like that would fire at the last second. But there's essentially 2 levels of failure backup and redundancy. There's barometric versus GPS altitudes. And like I said, if all else fails, you can even just manually actuate chutes. So there's quite a few ways to get the chutes deployed. And the 4 has redundancy in and of itself. So it was, we've seen with previous ones, whether it's a lagging chute or things we've tested all the way down to having a whole chute not even function, and still it works just fine. So it's quite a bit of redundancy in that design, and I think it's to date has proven out to be a very soft ride. For landing, Tom has had the experience of landing multiple ways, and I was expecting to have the wind knocked out of me, but it was actually more like just getting pushed in the back. It was surprisingly gentle on the landing, which I was very happy about. Absolutely. And along the same lines on landing and splashdown, we have a question from Twitter. Alu wants to know, is it hard to fly the Dragon back to Earth? What do you have to Bueno, creo pay attention to the que most? la explicación de Raya merece una traducción completa de lo que dijo, pero me encantó, sinceramente me encantó. Les pregunto, le recordé una frase de Bob Behnken, que voló en la Demo 2, que dice que la Crew-3 no suena como una máquina, dice, suena como un animal a través de la atmósfera. Y dice, yo les dije, ya que no hemos podido ver en el interior de la Crew-3 al regresar a la Tierra, dice, ¿nos podrían explicar las sensaciones, sonidos e imágenes que experimentan en el momento del reingreso? Y después le pregunté qué es lo que sucedía cuál era el plan B en caso de que los 4 paracaídas principales no se desplegaran como se pensaba. Y la verdad que la descripción de Raya la vamos a poner ahora después, voy a volver para atrás en el video y quiero traducirla tal cual porque fue increíble. Dice, primero empezás a escuchar los motores, que es una cosa que no se escucha en la estación espacial. Después se empiezan a sentir la presurización, o sea, como escapes de gas. Empezás a sentir la desaceleración. Se empieza a ver el plasma, chispas que saltan, los colores púrpuras. Dice, es una experiencia única. Y respecto a los paracaídas, decía de que tienen varios sistemas alternos que los pueden manejar desde adentro para ayudar a hacer esa apertura en caso de que no se haga bien. Que no hay sistemas de cohetes para poder frenar la Dragon. Pero la verdad me encantó la oportunidad de poder preguntarles. Vamos a seguir escuchando lo que dicen. Separate the idea of living in space from living on Earth. We look out the window back at the planet and muy bien, Daniel, espectacular tu participación. Dice Nico Naful, gracias por esa donación, Nico. Those are totally connected experiences, and so the chance to come home at the end of such an incredible adventure, I think, is part of what makes that adventure so special. Larga la pregunta, dice Marcos. Es la emoción de hablar con gente que estuvo muy alto. I fully agree with Kayla. I mean, it's like, definitely I want to live on planet Earth, but experiencing space is something temporary. It's like I could not imagine being for the rest of my life in space. Dice, dice, increíble la experiencia, dice, pero no me imagino que Matías Murer vivir el resto de mi vida en el espacio, dice, ¿no? Héctor González dice, yo propongo a mis nietos máximo Q1 y máximo Q2 para Marte.
Bueno, nos están mostrando los astronautas. Vamos a repetir el momento de las preguntas, ¿no? Creo que no estaba escuchando recién porque estaba leyendo un poquito de los mensajes. Creo que terminaron, ¿no? Sí, ahí están saludando. Vamos. Bueno, y ahí se acaba de cortar también la llamada, así que vamos a poner en la parte de la conferencia a ver si buscamos el momento en que está nuestra pregunta. ¿No estoy escuchando? Qué raro, no está saliendo mi audio. ¿No está saliendo el audio de la conferencia? Vamos a repasar por las dudas, pero debería estar saliendo el audio de la conferencia. Ops, no. No entiendo sinceramente por qué no está saliendo este audio. Vamos a abrir otro canal cualquiera de YouTube a ver si tenemos sonido. Quizás es un tema que se nos colgó YouTube aquí. Sí, no está saliendo el sonido. Increíble. Vamos a reiniciar YouTube, o sea, el Chrome, un segundo. Y vamos a abrirlo otra vez. Son cosas que pasan, decía Larralde, ¿no? Vamos a ver si conseguimos ahora. Bueno, creo que ahora sí está sonando. Heritage Month. Sí. Splashdown, since that was the most Sí, recent ahora sí. experience you had, comparing that with the shuttle and also the Soyuz. Thanks. Yeah, what's nice about it is the physics is the same. Certainly, launching, you're going from 0 miles per hour. Este es el principio de la conferencia. Vamos a ir un poquito más adelante. In low Earth orbit, so maybe a little less difference between the craft on launch. I think the space. Vamos a pasar. Acabo de poner subtítulos en inglés para que sea, para que la traducción sea un poquito más real. As commander, as a rookie commander, you were going to be more. All the different centers. I think that met expectations, and I was. Cosas que pasan, dice Javier Capochetti. ¿Se te habrá configurado algo en la salida de audio? No, en realidad ya sé lo que fue, no fue Chrome, fui yo, pero con algo que no. Yo bajé el volumen del teléfono y me bajó el volumen de todo Chrome. Your first mission? Yeah, I think I'd echo and family in that role. You're doing those. What was your experience on the spacewalk? Some other moment when. And have experience, and then towards the end of the mission, Roger, moment, we have an incredible support. Estoy pasando para adelante, por eso lo vemos cortado. Constantly planning, replanning. I'd much rather. Hello, thanks everybody for your time. Welcome back. Actually, really to them to get their. These few days. We get going through all the procedures and out of the safe. Es brutal lo rápido que habla Raya. Other thoughts on? All right, and I want to go back to an earlier question for Matthias. It's off. Bueno, le están repitiendo la pregunta de Matías. Vamos a avanzar. All right, let's go to Ibiza Bambán, abrazo a todos y a ver si salgo a currar. Nos vemos en el Falcon. Hi, how you doing? Thank you for taking my question. I will start with a phrase from Bob Behnken when he came back on demo 2. He said, "It doesn't sound like a machine. It sounds like an animal coming through the atmosphere." And
So far, I have not been able to see any video of the Crew Dragon interior when returning to Earth. Could you please explain the sensations, sounds, and images you experienced at the time of reingress to the Earth? And there is also a little question from our audience that is very often here. In an unlikely event that the 4 main parachutes don't work as expected, is there a plan B to reduce the speed at the moment of the impact, will you see? So for re-entry, there's different phases. There's like Tenemos cuatro fases en el reingreso, la 1, la 2, la 3 y la 4, dice, ¿no? To Bob's description, I think what's Lo mencionó Bob. different phases. There's like an entry prep and then entry 1 and entry 2. So they all kind of have different phases. But to Bob's description, I think what's unique about Dragon. Dice lo único de la Dragon, dice. Dice, en un vehículo cerrado como ese puedes escuchar todo, dice los cambios de presurización. Es distinto cuando estás en la estación espacial, que no escuchás los propulsores ni la presurización. Y acá directo todos tus sentidos están al máximo, ¿no? Y escuchás todos los actuadores, la desaceleración con la G, y escuchás el sonido, dice, el ruido de la turbulencia en el sonido, y eso genera el sonido de audio, ¿no? Dice, se pone rosado, dice, brillante, dice, del plasma. Empiezan a aparecer las chispas. Todos tus sentidos quedan energizados, dice, ¿no? Dice, a medida que estás saliendo de la microgravedad. Tu cerebro procesa toda esa información. Y bueno, tenemos sistemas de backup manuales para los paracaídas en nuestro panel de control. No tenemos retrocohetes. Tenemos 2 niveles de redundancia de backups. Y tenemos indicación de GPS para poder lanzar los manuales, ¿no? Y tenemos 4 sistemas de redundancia manuales. Tanto dice si se demora algún paracaídas en abrir, dice, como hemos visto en algunos de los vuelos, tenemos una gran redundancia en el diseño, ¿no? Y esperamos un descenso realmente suave. Dice, y el momento del impacto fue sorpresivamente suave, ¿no? And along the same lines on landing and splashdown, we have a question from Twitter. Alu wants to know, is it hard to fly the Dragon back to Earth? What do you have to pay attention to the most? ¿Qué son las cosas que tienen que prestar atención cuando vuela la Dragon? Cuando están reingresando, dice. Bueno, lo que hacemos es monitorizar el sistema, dice. Bueno, me encantó la conferencia, me encantó la posibilidad, obviamente, de poder hacer estas preguntas. Leo los últimos mensajes y lamentablemente nos vamos a tener que ir, ¿no? Pero hay más. Recuerden, el viernes 17:30 UTC, voy a bajar el volumen, voy a bajar todo el volumen. El viernes 17:30 UTC tenemos una entrevista exclusiva, va a estar aquí en el canal la futura astronauta mexicana, primera astronauta, primera persona en convertirse en astronauta, Katia, no me sale el nombre, Echazarreta. Ella está haciendo un máster de Ingeniería y Computación en la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. Participó en la NASA en diferentes misiones, entre ellas la del Perseverance y el Clipper Europa. Va a volar en la misión NS-21 de Blue Origin en el New Shepard, ese vuelo suborbital. Se va a convertir en astronauta y la vamos a tener en exclusiva por 15 minutos para charlar con nosotros a las 17:30 el viernes. Si dejan este video hasta el final, los va a dirigir seguramente a ese otro video para que puedan
Es que no silencié mi micrófono. No silencié el micrófono. Ahora sí. No silencié el micrófono. Mute, mute, mute. Uy, no te escuchábamos. Mil disculpas. En realidad lo que sucedió no fue eso. Tenemos el micrófono nuevo puesto y alguna de las escenas, como la escena final, que, a ver, la voy a colocar ahora. Sí, obviamente la escena final no estaba prevista de tener, claro. Bueno, mil disculpas, ahí sí, ahora creo que está sonando. No estaba agregado el micrófono allí, entonces obviamente quedaba muteado. No es que estaba muteado, al hacer el cambio del micrófono no colocamos en todas las escenas del sistema de streaming el micrófono nuevo. Y eso nos jugó una muy mala pasada. Ahora sí se te escucha, ¿no? Sí, claro, mil disculpas. Recuerden, viernes 17:30 UTC, entrevista exclusiva, 15 minutos justitos, o sea que si tienen preguntas, a pensarlas ya. Primer mujer mexicana en volar al espacio. Se va a convertir Katia Echazarreta. En la misión NS-21 de Blue Origin va a volar en un vuelo suborbital, entonces va a convertirse también al tener ciudadanía norteamericana en la mujer norteamericana más joven en viajar al espacio. Salió el teletransportador, claro, porque probé todas las escenas, entonces salió, evidentemente. Vamos a poner alguna imagen, a ver si tenemos alguna imagen nueva de Blue Origin con respecto a Katia. Estoy buscando a ver si tenemos alguna comunicación nueva. Deberíamos tener un poquito de música también. Ahí está la música, sí, obviamente. Gracias. Les voy a mostrar algo. Así lo pueden ver también junto con nosotros. Al tener acceso de prensa, esto es lo que nos da acceso Blue Origin. Tenemos acceso a una carpeta exclusiva donde vemos fotos y podemos bajar fotos en alta calidad. Estos son los 4 pasajeros, astronautas que van a viajar en la misión NS-21. Aquí tenemos a Katia Echazarreta, que es quien vamos a entrevistar el viernes próximo. Hamish, Víctor Vescovo, Katia está haciendo un máster de Ingeniería y Computación en la Universidad de Johns Hopkins. Trabajó en NASA, 2 misiones de NASA importantes, aparte de otras, entre ellas la del Perseverance y Europa Clipper. Evan Dick, que ya voló una vez. Víctor España. Y Jason Robinson. Bueno, creo que no. Ahí está. Ahí podemos. Vamos a ver si vemos algo más de la misión. Videos. A ver si hay algún video subido. No hay. Decía 0 archivo y yo lo abro. Yo no puedo creer. Y documentos. A ver qué nos ofrece Blue Origin. Hay las videos, o sea, son la lista, la hoja de vida de cada uno de los tripulantes. Y un PDF sobre la misión. Que bueno, vamos a tener que leerlo y si quieren lo podemos compartir en algún sitio de Discord, ¿no? ¿Cuánto cuenta una teletransportación? ¿Cuánto cuesta? Javier Capuchete preguntaba. Yo estoy con delay, ahora escucho. Está muy bueno para cuando te retan en tu casa, dice Javier Capuchetti, una teletransportación. Gracias, Daniel. Pero mi pregunta no me has contestado. ¿Cuál fue tu pregunta, Rosa? No la vi. A ver si la veo. Sí, te contesté. Lo que pasa es que quizás estaba muteado. ¿Cómo te sientes al poder estar preguntando en directo a los astronautas presentes? Increíble cuando empezó el programa. Ni imaginarnos que íbamos a poder llegar a hacer esto. La verdad que es como, yo lo decía hoy,
es como estar frente a una clase dando una lección, pero en realidad creo que es como estar dando un examen en un anfiteatro con gente. La adrenalina sube al máximo, a veces quizás mi voz no se nota tan calma como siempre, porque obviamente están ahí todos pendientes, no solo la audiencia nuestra, la audiencia de NASA, la gente de prensa que nos está escuchando y nos está también monitorizando, porque obviamente seguramente tienen un gran interés a ver quién es esa persona latina de Sudamérica que se preocupa por los temas espaciales en español, así que justamente muy nervioso, pero bueno, superado el momento, ¿no? Por suerte tampoco es la primera vez que podemos hacerlo, ya lo hemos hecho varias veces con la Agencia Espacial Europea. Hemos tenido entrevistas con gente importante como Avi Loeb, el dueño de la compañía pequeña, esa lanzadora de Estados Unidos, que es increíble. Me sale Raja Chari porque es parecido el nombre, pero Blue Shift, ¿no? Hay un tema más que ahora querías comentarle. ¿Estás comiendo las uñas virtual? Dice Nico. No. Excelentes preguntas, Javier Capochetti. Felicidades, señor Daniel. Buen día, dice Ana Gabriela Jiménez. Muchísimas gracias. Bueno, tenía algo más para comentarles, pero acá voy a publicar un video ahora que ya está programado para dentro de 25 minutos. En realidad es sobre la sonda, el lander, el aterrizador InSight, que es el que graba terremotos. Lo van a escuchar. Un terremoto grado 5 en Marte, primera vez que pueden registrar algo tan potente, y un terremoto fuera del planeta Tierra. Eso tiene grandes implicaciones geológicas. Hay una conferencia de prensa la semana que viene sobre eso, donde van a revelar por lo menos las conclusiones iniciales que sacan de eso. Va a estar muy interesante. ¿Qué minutos fueron las preguntas? Me lo perdí, dice Ricardo TG. Fue sobre el final de la conferencia. Voy a colocar el minuto en la descripción del video ahora cuando terminemos. Sergio dice, excelente Daniel y a todos, felicitaciones, gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, con esto sí, ahora me voy a teletransportar. Un abrazo enorme, nos vemos en la próxima. Chau.